Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Yo le alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado, y yo le alabaré. Gracias por acompañarme. Le habla el hermano Roldán Chinchilla, predicador y evangelista de la Iglesia de Cristo en Sarchí. Estaremos leyendo en el capítulo 12, versículo 1 en adelante. Este es el número 25. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos, al verlo, le dijeron: tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les estaba permitido comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Saliendo de allí, fue a la sinagoga de ellos, y había allí uno que tenía seca una mano. Para poder acusar a Jesús le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Él les dijo: ¿qué hombre entre vosotros, si tiene una oveja y ésta se le cae en un hoyo en sábado, no le echa mano y la saca? Pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Salieron entonces los fariseos y se confabularon contra Jesús para destruirlo. Dios bendiga su palabra. En los tiempos de Jesús, como en muchos lugares todavía hoy en día, los cultivos de trigo, cebada o centeno eran muy comunes en aquellas tierras. Y también era muy común que las personas atravesaran los sembrados produciendo un tipo de camino o trillo. Durante su caminata era normal que los hombres y mujeres que pasaban por ahí, al encontrar granos, tomaran algunos en medio de sus manos y los separaran y comieran. Y esto es lo que estaban haciendo sus discípulos, especialmente porque tenían hambre. Era muy posible que en este camino también se encontraran algunos hombres, líderes de la sinagoga, y que le vieron hacer esto a los discípulos de Jesús. Entre ellos estaban los fariseos, quienes viendo a los discípulos de Jesús hacer esto, los acusaron de hacer trabajo el día sábado. Los judíos habían puesto algunas leyes que se tornaron hasta de una forma ridícula en observaciones humanas. Por lo tanto, para un judío, para poner algunos ejemplos, si se les apagaba una vela en el día sábado, les era prohibido volver a prender esa vela, por cuanto el encender la vela ya era un trabajo de los cuales estaba prohibido. Se sabe de la historia en una ocasión que los judíos fueron sacados de unas ciudades de España cuando fueron expulsados, que al encontrarse en el día sábado
evitaron cortar las espigas con las manos, por lo tanto se agacharon y arrancaban las espigas con la boca, con tal de no utilizar sus manos como si fuese un trabajo para alimentarse. Ante la pregunta de los fariseos, Jesús les presenta dos casos. El caso de cómo David junto con sus hombres, quienes estaban huyendo de Saúl en una ocasión, entraron, no solamente profanaron la entrada al tabernáculo, sino que se comieron también los panes que les era prohibido comer a cualquiera, solamente a los sacerdotes, y cómo él y sus hombres se comieron el pan por el hambre que tenían y no fueron censurados o castigados por eso. Y el ejemplo que debió de haberles llamado más la atención a los fariseos fue cuando Jesús habla de lo que los sacerdotes hacen el día sábado dentro del templo, porque la adoración no se detenía por ser sábado, sino que los sacerdotes tenían que entrar y seguir con los sacrificios, y como al hacer estos sacrificios no se les contaba como pecado. Por eso Jesús les dice que alguien mayor que los sacerdotes y alguien mayor que David estaba en medio de ellos. La idea de Jesús es que si los sacerdotes que están al servicio del templo pueden romper la palabra de la ley sin ser culpables, cuanto más Él, quien es el Señor del sábado. Y nuevamente Jesús les manda una tarea: vayan, investiguen qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia se utiliza en el momento preciso de una necesidad. Los discípulos tenían una necesidad de saciar su hambre y ahí estaba la ocasión para hacerlo. Sin embargo, los fariseos, con tal de guardar las tradiciones humanas de los antiguos, querían señalarlos como un pecado. Siguiendo el camino, llegaron hasta la ciudad y entraron a la sinagoga. Posiblemente esa caminata, posiblemente todos los hombres que se encontraron en el camino con Jesús, así como ellos mismos, iban camino a la sinagoga a aprender y a presentar a la enseñanza sabatina. Y encontrándose con un hombre con una mano seca, la cual posiblemente era algo normal también en Palestina por la mala nutrición. El doctor Lucas nos enseña o nos da algunos detalles de qué padecimientos tenía este hombre. Usualmente las manos secas se encogía, se contraía, esto producía dolor en las manos y a la misma vez era una enfermedad muy terrible, la cual los hombres y mujeres que la padecían sufrían bastante. Ante esta situación, Jesús les pregunta si le era permitido, a sanar en día sábado. Según la opinión de los fariseos y los religiosos, era prohibido totalmente hacer cualquier tipo de trabajo. Era prohibido arreglar un hueso roto, arreglar una coyuntura dislocada o tratar de sanar una herida. Sin embargo, Jesús les presentó un caso que ellos sí hacían, que si ellos tenían una oveja que se había extraviado o caído en un pozo, ¿quién no iría a rescatarla? Y era algo que sí sucedía comúnmente entre los judíos. Por lo tanto Jesús les dice, ¿cuánto más vale la vida de un hombre? Y la conclusión de Jesús es que les es lícito hacer el bien el día sábado, aun si eso se opone a las tradiciones humanas. Ante esta situación, los fariseos
se confabularon, se unieron para destruir a Jesús. Este es uno de los primeros registros en que los enemigos de Jesús se unen para destruirlo. Sin embargo, Jesús, conociendo el corazón de ellos, se retiró saliendo de Capernaum y yéndose hacia otros destinos. Gracias por acompañarme y los espero en la próxima lectura y análisis del Evangelio de Mateo. Que Dios les bendiga. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey.